No tengo un amante, hija. Y nunca la he tenido. Pero eso no significa que en este momento, ahora, no existe alguien especial en mi vida. Se llama Julieta. Julieta Vargas. Entonces es verdad. Te metiste con la costurera, tienes un amante y por eso dejaste a mi mamá. No, hija, Julieta no es mi amante y nunca lo fue. Mi papá, sea como sea que le llames, ¿no crees que se ve muy mal? No creo que juzgar a papá sirva de algo. Pero sería decepcionante que rompieras con mamá por otra mujer, ¿no? A ver, perdón. Mi matrimonio con su mamá ya se había roto, hijos. Mi relación con Julieta fue posterior a esa separación. Da igual, pa. Te separaste de mi mamá y saliste corriendo a buscar a la tal Julieta, ¿no? Eso significa que estabas con ella desde antes. Vivi, no le hables así a mi papá. Esa no es la manera de arreglar las cosas. No, hija. Julieta era mi amiga. Siempre lo fue. Y en eso nunca le falté a su madre, porque ella sabía. No sé ustedes, pero yo no le creo nada. Creo que te estás victimizando para no quedar como el mujeriego que verdaderamente eres. Más respeto, Viviana. Todo tiene un límite. Y yo ya estoy llegando al mío contigo. No te creo nada y no quiero volver a verte nunca más. Vivi. Vivi, ven. Ay, el brazo, está más brazón. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo? Ahí está. Ahí viene. Levántate del pie. Si te lo estoy acariciando, güey. Amor, te traje una sopita. Tía, bájale el volumen porque fíjese que está descansando. Casi le da otra crisis y no queremos que se ponga mal de nuevo. Ay, por Dios, abran esa ventana para que le entre el aire. Ventana no. Ay, pobrecito mi niño. Aquí está mamá. Tía, hay que dejarlo descansar mucho. Mejor, si no, luego va a haber que hospitalizarlo. Mejor. Ay, pero tampoco lo voy a dejar morirse de hambre. Cuídate, Aire. Yo leí que los enfermos como él, que están como mal de la cabecita, es mejor que descansen mucho. Que duerma. Ustedes no me van a enseñar a cuidar a mi hijo. Yo tengo años en esto. El visito se puso así desde que murió su padre. A lo mejor en paz descanse el tío. Quítate. ¡Hazte un lado! Ternurita, hijito mío. Aquí está mami. Ternurita de mi vida. ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron con el visito? ¿No es él? Son almohadas. Son almohadas, se convirtió en ¿Dónde almohadas. está Elvis? Miren, no sabemos ni cómo ni cuándo, pero se fue por la ventana. ¿Qué? ¿Por la ventana? ¡Ay, no! ¡Me va a dar! Estamos acabando con la familia, güey. Échalo por las almohadas, güey. Nada como disfrutar del aire y el sol en la playa con la mejor compañía. Hey! Brought chocolate. Every type of chocolate. For the most beautiful girl in the world. ¿Me puedes abrazar muy fuerte? Claro. Oh. Nunca te quiero soltar. ¿De verdad tú me quieres tanto? Yes, of course. Por eso ya no te quiero ver así. Mira, si quieres podemos ir al cine, puedes ir a cenar. No Ándale, para que te despejes de todo. No, es que no quiero ir al cine, no quiero ir a cenar. No necesito nada de eso en este momento. Ok, entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mariposita? Pienso que lo único que me puede salvar en este momento es el amor. ¿Cómo? Ah, tú y yo juntos. Pues sí, tú eres el único que ha estado conmigo, que me ha demostrado que de verdad me importo y siento que eso necesito ahora, que alguien me demuestre que vale la pena seguir aquí. Ese soy yo. Para ti, mariposita. ¡Mira, Wilson! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Ahí! No, porque se va a matar. ¿Cómo que se va a matar? ¿Ahora qué hacemos? Hay que llamarle a los bomberos. No, corre. ¿Cómo que corre, güey? ¿Es agua, güey? Bueno, nada. ¿Qué nos aclarar, güey? Nada. ¡Primo! ¡Aguántanos, güey! ¡Regresa de allá arriba, seguro, güey! ¡Pégale! ¿Puedo con la... ¡No! ¡El primo! ¡Cuidado con el precipicio, mira!
Mira, ahí te ves. Mira, ahí te voy, güey. No, güey. No vamos a parar eso, güey. ¡Primo! Güey. ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Voltea, primo! ¡Préstame esto! ¡Elvis! ¡Elvis! ¡Bájale ahí! ¡No te vas a caer! ¡Elvis! ¡La gente está con el ricachón! ¿Gatita? ¿Gatita? ¿Qué dijiste? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Espérate, güey, tienes megáfono, güey. Bájate con cuidado, dile algo. ¡Bájenme de aquí! ¡Bájenme de aquí! Con cuidado, con cuidado, güey. ¡Bájenme de aquí! Sí, ¿y qué? Preferí decirles la verdad sobre tu amante a que después mis hijos se enteren por un chisme. Julieta no es mi amante. Sí lo es, aunque no te gusta que le digan así. Ella es lo que es, una vil resbalosa y es tu amante, punto. Respétala. Si quieres que también te respeten a ti, respétala. En todo caso, soy yo quien debe hablar con nuestros hijos sobre ella, no tú. Lo único que hice fue protegerlos. Porque mis hijos tienen derecho a saber que hay una arpía nefasta que se metió a destruir el matrimonio de sus padres. ¿Te das cuenta? Lo único que te importa es poner a nuestros hijos en mi contra. Es un vil hipócrita. ¿Y sabes qué? Ya me harté de verte dar clases de moral cuando tú eres el primero que salió a revolcarse con otra mujer. ¡Más rápido, muévete! ¡Excelente decisión! Ahí viene. ¡Míralo, primo! ¡Emocionado por bajar! ¡Qué bueno que estás hablando! ¡Míralo! ¡Qué emocionado de vernos! Tranquilo. ¿Qué dijiste? No, por lo que escuchaste. Mira, tú la dejaste. Llegó el ricachón, se aprovechó y ¡zas! ¿Y zas? Tranquilo, primo. Tranquilo, primo. ¡Maldito ricachón! Sí, maldito. Ya sacó boleto. No, pues usted diga, nosotros accionamos. Perfecto. Cancelen el salón, ya no hay boda. ¿Y la música, güey? Y la música, mandas al empresario a tocar a cualquier otro lado, ¿ok? Me cancelas hotel, aviones, absolutamente todo. No, pues cancelo todo y yo cancelo las invitaciones. Todo menos las invitaciones. Nomás posponemos la fecha. ¿Y el nombre no? ¿Y qué? No, que la Julieta no se quiere casar contigo, güey. ¡Ey! ¿Qué te pasa, güey? ¿Quién era el novio? ¿Tú, güey? Entonces, si yo digo que se pospone, se pospone. ¿Quedó claro? Pues posponida, güey. Perfecto. Nadie se mete con Elvis Ramón Rosales, ¿ok? Ese ricachón. Vas a ver quién es el gallo que más canta. ¡Vámonos! Vámonos, pues. Hey, no. Vinimos en lancha, güey. Acá dejamos la lanchita aquí. Vinimos en lancha. Ahí está la salida. La naranja, güey. ¿Cómo que está ahí? Ahí entra por ahí. Chale, échale. Te dije, güey. Ya la pagué, güey. Ahí voy pedaleando. Yo la pagué, güey. ¡Ah, la policía, güey! ¡Ah, güey! Mira, voy a poner un poco de música. ¿Cómo te sientes? Bien. Solo que me imaginaba este lugar un poquito, no sé, diferente, más chic. La decoración es horrible. You're beautiful. Voy a mandarle un mensajito a mi mamá, nada más para avisarle que voy a llegar tarde y así. Mami, voy a llegar tarde. Te quiero mucho. Yo también a ti, mi princesa. Tengo que No te preocupes. Baby, ¿estás segura de que lo quieres hacer? Sí. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué decidiste que ahora es el momento? Bueno, porque ahora ya estoy segura de que es lo que quiero hacer. Convencerme. Solo el tiempo dirá si es mentira o verdad. Esperar el momento adecuado para hablar con ellos no es mentir. Si yo te viera alguna vez con alguien, no salga corriendo a decirle a los muchachos, ¿verdad? No compares, por favor. Si yo después de tu traición tuviera una relación con otro hombre, no sería lo mismo. Nada que ver. Mira, Catalina, piensa y haz lo que quieras. Pero no voy a dejar que trates mi vida personal con nuestros hijos. Entonces ten el valor y explícaselos tú. ¿Explicarles qué?
O sea, no voy a contarles a mis hijos cada vez que alguien me interese o me guste, ¿verdad? No me quieras ver la cara, porque estúpida no soy. A Julieta no solamente la besaste, te encamaste con ella, ¿ok? Primero llegas muy macho a reclamar, ¿no? Y después me dejas con la palabra en la boca. Mira, si quieres tanto a tus hijos como te encanta gritar a los cuatro vientos, pues no los uses. Y si tú quieres tanto a tus hijos, aguántate las ganas, ¿no? Los pobres están sufriendo porque me acabo de ir de la casa y tú ya estás metiendo a otra mujer en su vida. Así que si los quieres, ten un poquito de respeto por ellos, un poquito, al menos. Estás mal. Eres imposible. Mira todo lo que hay, está súper bonito. Ve. Ay, no, qué preciosidad. Mi linda. Están hablando del café. Beto, necesito hablar contigo. Ahorita no puedo hablar. ¿Y cuándo puedes? ¿Estás con Azucena? Ya párale con ese rollo, Vivi. No sé cuándo me desocupe. Acabo de acostarme con Johnny. Panquecito, mira lo que me encantó. Ve este corazón tan bonito. Ándale. Ándale, es el corazón. Te voy a hundir, Antonio. Te juro que voy a acabar contigo. Hola, papá. Hola, hija. Oye, qué bueno que llegas. Tu hermana no quiere comer nada, anda triste. No sé qué le pasa a esa niña si ya se aclaró lo de Elvis. Ni modo, hay que seguir adelante a pesar de todo. Bueno, supongo que sí. Elton se fue de la casa porque Gregoria lo presionó. Sí, también estuvo en la tienda, me hizo pasar un mal rato. No lo permitas, hija. Ni de ella, ni de nadie. No, fíjate que le dejé muy claro que no voy a dejar que se meta en mi vida. Lo que tenía que explicar ya se lo dije a Elvis y no lo voy a hacer con nadie más. No quiero problemas, chismes ni intrigas. Muy bien, hija. Lo importante es que estemos unidos y le demostremos a todo mundo que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Voy a extrañar a Elton. Pero ahora que se fue me voy a pasar a la recámara pequeña. ¿Y eso? ¿Ya no quieres dormir con tu hermana? Quiero tener mi propio espacio. No tienes que cambiar de cuarto. Yo me voy de la casa. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas